En el cine, exactamente, se llama En el cine. Y el día de hoy es la última parte de esta serie, de esta colección de mensajes a nosotros. Muy bien, pues el día de hoy estamos viendo esta última película que es una comedia. Y puedo ser honesto con ustedes el día de hoy, puedo ser honesto aquí en la iglesia con ustedes el día de hoy. La verdad no soy un gran fanático de las películas de Adam Sandler, pero les voy a ser honestos también. Esta película realmente sí la disfruté, menos algunas cositas que estaban por ahí. Y sí me gustó mucho. Y hay unas partes muy importantes de esta película que me llamaron mucho la atención, especialmente cuando Sam Brennan, que es el protagonista de esta película, está listo para entrenar a todos los soldados para pelear contra un videojuego. Y empieza con una frase, y es una frase que me gustó mucho. Y esta es la frase. La traducí un poquito mejor que en la película, porque no me gustó cómo la película en español la traduce. Así que me di a la tarea de traducirla un poquito mejor a como es en la película original en inglés. Y Sam Brennan dice esto, pongan atención. Dice: hemos entrenado desde niños. Toda nuestra vida ha sido sin sentido. Quiero repetir una vez más esa frase. Toda nuestra vida ha sido sin sentido. Dice, pero de repente comienza a ser útil para salvar nuestro planeta. No sé si ustedes en algún momento se han sentido como que hay temporadas en su vida que parecen sin sentido, como que no tienen sentido. Puede ser en un trabajo, puede ser en la escuela. A lo mejor estás en la escuela y dices, no tiene sentido estar pasando por esto. A lo mejor estás sirviendo aquí en la iglesia, estás sirviendo como ministerio y dices, no tiene sentido, no entiendo por qué estoy pasando por esta temporada de mi vida. Me recuerda mucho a aquellos tiempos donde lo que sucedía en mi casa era que mamá, antes de que nos levantáramos de comer, nos decía: hey, tienes que comerte todos tus vegetales. Tienes que comerte todos tus vegetales. Y yo, un niño de 5 o 6 años, recuerdo que decía, no entendía por qué mi mamá siempre me decía: tienes que comerte todos tus vegetales. Y decía, ay, ¿por qué los vegetales? Ni siquiera saben a nada. Y no entendía por qué mamá siempre insistía en tienes que comerte tus vegetales. Pero después crecí y llegué a la edad de 35, 36 años y me empecé a dar cuenta que mi cuerpo ya no funciona de la misma manera en como funcionaba cuando tenía 5 o 6 años. Es más, ya ni siquiera podía comer lo mismo que comía cuando tenía mis 20 años. Y me di cuenta que tenía que comenzar a optar por una dieta más balanceada. O sea, más vegetales que otro tipo de cosas, porque mi cuerpo ya no trabaja de igual manera. Y hasta ese momento me cayó el 20 de lo que mi mamá me decía cuando tenía 5 o 6 años. Pero cuando yo tenía 5 o 6 años, en esa temporada de mi vida, lo que me decía mamá no tenía sentido. Vegetales, ¿para qué vegetales? Ni siquiera saben rico, ni siquiera saben bueno. No tiene sentido. Pero ahora que soy papá y ahora que estoy en mis 38, ahora tiene sentido. ¿No les ha pasado que a veces estamos en temporadas de nuestra vida que no tiene sentido? A lo mejor eres una mamá que está tiempo completo con tus hijos y tienes
a lo mejor a uno en el brazo y otros dos corriendo, haciendo desastre y medio, y todo lo que estás tratando de hacer es tratando de llegar a que llegue la tarde, a que llegue la noche para descansar. Y a veces sí te toca tomar un break, te toca tomar un descanso. Y cuando tomas el descanso vas a tu teléfono, abres Instagram y empiezas a ver algunas de las cosas que tus amigas están haciendo y cómo las están reconociendo en el trabajo y cómo están comenzando nuevos negocios, y tú toda manchada de espagueti o comida de bebé, y te miras a ti mismo y dices: ¿qué está pasando con mi vida? No me gusta esta temporada de mi vida. A lo mejor eres un estudiante en la escuela que está pasando, atravesando, tratando de sobrevivir. Sé que estamos en el verano ahorita, pero pronto comienza una vez más en la escuela, y estás tratando de sobrevivir a exámenes, a tareas, a todas estas cosas, y de repente dices: no sé qué estoy haciendo, no, ni siquiera quiero estudiar, yo lo que quiero es jugar béisbol. Yo lo que quiero jugar es fútbol. Yo no sé por qué estoy en esta etapa de mi vida. Y te gustaría brincarte esta etapa rara de tu vida, donde parece que todo lo que está sucediendo en tu vida en este momento no tiene sentido. Como dice Sam Brennan, nada en nuestra vida tenía sentido. A lo mejor tú estás en esa etapa de tu vida y te gustaría brincarte esta etapa de tu vida para llegar a la etapa de tu vida donde todo está yendo a tu manera, donde todas las cosas están cayendo en su lugar. ¿A cuántos les gusta esa etapa de su vida cuando el trabajo está yendo bien, la iglesia está yendo bien, la familia está yendo bien? ¿Verdad? A todos nos gusta esas etapas de nuestra vida, pero no nos gustan las etapas de nuestra vida donde parece que nada tiene sentido, que nada está yendo la manera que queremos que vaya. Y una de las preguntas con la que quiero comenzar es esta: ¿qué si esta etapa rara de tu vida, qué si esta etapa donde parece nada tener sentido, qué si este es Dios tratando de prepararte para la siguiente etapa, la cual será mejor? Pero no podemos llegar a la siguiente etapa de nuestra vida si no entendemos las lecciones de la etapa en la que estamos. Y cuando yo veía esta película, me recordaba a otra historia en la Biblia de un pequeño niño de más o menos 15 o 16 años. Se llamaba David. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de esta historia, David y Goliat? Sí, es una historia muy popular. Aun si no tienes trasfondo en la iglesia, aun si nunca has ido a la iglesia, yo creo que en algún momento u otro hemos escuchado acerca de esta historia. Es muy, muy famosa, especialmente porque les voy a dar el final de la historia. Especialmente porque David, este chico de 15, 16 años, le gana la pelea a un gigante llamado Goliat. Y nadie se esperaba eso. Nadie se esperaba que un niño que no tenía experiencia en la batalla, que no conocía las armas que se usaban en la guerra, le ganara a un, número uno, gigante. Número dos, no solamente era un gigante, sino era una persona que había estado en la batalla, había sido un guerrero desde hace muchos años, desde que era muy joven. Y número tres, que tenía más de las armas necesarias para aniquilar al pequeño David. Y cuando vemos esta historia, nos encanta esta historia y todos queremos ser el David de nuestra historia, ¿no es así? Todos queremos ser el David de nuestra historia y queremos vencer a nuestro Goliat y queremos hacer todas estas cosas. Pero yo creo que muchas veces fallamos en entender algo muy importante. Fallamos en ver el trasfondo de la historia, de cómo el pequeño David de 15 o 16 años llega a vencer a un gigante Goliat.
Y eso es precisamente lo que quiero hacer el día de hoy. En 1 Samuel capítulo 17 verso 26 comienza David. No nos podemos regresar muy atrás. Me encantaría regresarme hasta atrás para darles contexto de la historia, pero no tenemos el tiempo. Pero en 1 Samuel capítulo 17 verso 26 está David en el campo de batalla. No es parte del ejército, no es parte de lo que está sucediendo. Solamente le fue a llevar un Whataburger a sus hermanos, porque su papá lo mandó. Y entonces, no se crean, no había Whataburger en ese tiempo, nomás estoy jugando. No vaya a decir, el pastor dijo que había Whataburger en los tiempos de la Biblia. Dice David, escuchando lo que decía este gigante, porque dice la Biblia que salía mañana y tarde por 40 días, y sale este gigante y dice: hey, no tenemos que pelear todos, no tenemos que estar en batalla todos. Yo soy un guerrero, así que mándenme a un solo guerrero de parte de ustedes a pelear conmigo. Y si yo gano, nosotros seremos sus esclavos, le dice. Pero si él gana, si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Y entonces David está ahí. Ya se le había olvidado el Whataburger de sus hermanos. Y entonces está ahí escuchando. Y esto hace enojar a David. Esto hace enojar. Y aquí es donde empieza este pasaje. Déjenme solo lo leo. Y esto es lo que dice el pequeño David. ¿Quién es este filisteo pagano que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Entonces, David se enoja, dice: ¿Cómo ustedes permiten que este filisteo los esté desafiando a ustedes? Ustedes son el ejército del Dios viviente. ¿Cómo permiten? Y la palabra que dijo David llega hasta los oídos del rey Saúl, y el rey Saúl lo manda a llamar al pequeño David. Imagínense, 15 y 16 años. Yo creo David dijo: y ya me van a regañar. Y viene David frente al rey, y esto es lo primero que dice. Nos vamos a brincar unos pasajes, verso 32 en el mismo capítulo. Esto es lo que le dice David: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Ahora fíjese lo que le dice Saúl, ponga atención. Dice: no sea ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. Ahora quiero que pongan atención a esta parte del pasaje, porque va a ser súper recontra archi mega importante para lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta es la parte importante, pongan atención. Dice: pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Ahora, esto es importante en la historia. Déjenme le digo por qué. Porque en este momento en la historia de David, el joven David ya había sido elegido por Dios para ser el siguiente rey después de Saúl. Por eso es importante. Porque si yo soy David y Dios ya me escogió a mí enfrente de todos mis hermanos y mi papá, si yo soy David y mi papá me dice: ok, David, regrésate con las ovejas y las cabras, porque ese es tu trabajo. Yo estoy pensando en el camino a la nada. Estoy diciendo: esto no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido, porque yo soy el siguiente rey. Soy el siguiente rey de Israel. ¿Y qué estoy haciendo otra vez volviéndome a cuidar las chivas y las cabras y las ovejas de mi padre? Alguien más debería estar haciendo este trabajo. Uno de mis hermanos, otros hermanos, debería hacer este trabajo, no yo. Esto no tiene sentido. Yo debería estar preparándome de alguna otra forma para comenzar a ser el rey de Israel, porque eso es lo que soy. Eso es lo que Dios dijo que yo era, el siguiente rey de Israel. Pero eso es si yo fuera David.
Pero en la Biblia vemos que David era un jovencito, pero podemos ver que era un jovencito muy maduro. Y eso no es lo que dijo David. David, después de que fue ungido, regresó a cuidar las ovejas y las cabras de su padre. Imagínese, no tenía sentido. No tenía sentido alguno, era el siguiente rey. ¿Por qué estaba cuidando las ovejas y las cabras? Pero allí estaba. Pero de repente, dice Sam Brennan en la película, de repente todo comienza a cobrar sentido. Y aquí está. Vamos al verso, al mismo verso, y luego de ahí lo vamos a tomar. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar el cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Dice: lo he hecho con leones y con osos. Esta parte del pasaje me encanta, me fascina, porque David está como que, hey, no importa si es un oso, no importa si es un león, es más, no importa si es un T-Rex, yo le voy a dar con todo porque tengo un trabajo importante, y eso es cuidar las ovejas y las cabras de mi padre. Y dice, por eso me encanta ese pasaje. No dice nada de T-Rex tampoco, no voy a decir que dice de T-Rex. Dice: las persigo, estoy en 36. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Ahora quiero que tome muy en cuenta lo que está sucediendo, porque muchas veces pensamos: esta temporada de mi vida en la cual estoy pasando no tiene sentido. Estoy trabajando en un trabajo sin sentido. Yo no sé por qué estoy trabajando este trabajo si yo tengo una vocación de psicólogo, me gradué de psicólogo, no sé por qué estoy trabajando aquí. Tal vez como madre o como padre estás diciendo: no sé por qué estoy pasando esta temporada tan difícil y tan sin sentido. Y no sabemos por qué suceden las cosas, pero de repente todo comienza a tomar sentido. Y es importante que el día de hoy entendamos que los procesos de Dios son importantes. Repita después de mí: los procesos de Dios son importantes. Los procesos de Dios son importantes, y muchas veces estas temporadas raras de nuestra vida, donde nada está pasando, donde nada está cayendo a nuestro favor, pareciera como que si fueran una desventaja en nuestra vida. Todo lo que está sucediendo a mi alrededor pareciera como que si nos está retrasando. Pero el día de hoy yo creo que Dios, a través de este pasaje y a través de esta historia, Dios nos quiere retar y nos quiere decir que los procesos de Dios no son un retraso, que los procesos de Dios no son una desventaja. No importa qué tan rara sea la temporada que estás viviendo en tu vida, no importa qué tan lenta sea la temporada donde parece que el trabajo no te está yendo bien, donde parece que la escuela no te está yendo bien, donde parece que estás toda tu vida está pausada y solamente estás enfocada en tus hijos, en tus hijas. Los procesos de Dios nunca son un retraso, sino son una oportunidad. Diga conmigo: los procesos de Dios son una oportunidad. Son una oportunidad. ¿Y por qué son una oportunidad? Porque los podemos ver como una oportunidad o los podemos ver como un retraso. Sam Brennan, hasta antes de que comenzara a pelear estos videojuegos de los 80s, como Pac-Man y Donkey Kong. ¿Cuántos vieron la película? Me encanta donde sale Pac-Man y me encanta donde sale Donkey Kong, porque eran los únicos videojuegos en los que era bueno yo para jugar. Ya después se pusieron más difícil y ya no le entendí. Pero muchas veces los procesos de Dios son oportunidades o pueden ser desventajas, pero si nosotros los tomamos como oportunidades, nos pueden avanzar a la siguiente temporada de nuestra vida.
que será mejor. Pero, pastor, oportunidad. Los procesos de Dios son oportunidad. ¿Para qué? Son una oportunidad para pelear nuestras batallas internas. Porque son los momentos donde ganamos nuestras batallas internas, que esas mismas batallas que vamos ganando donde nadie nos ve, se convertirán en nuestra fuerza en público. Déjeme le digo una vez más esto. Son aquellas batallas que peleamos donde nadie nos ve. Vamos a regresar a la historia de David. David peleó con el león y nadie lo vio. David peleó con el oso y nadie lo vio. No es como que nadie estaba con el live stream listo para que el video se hiciera viral. Mira, este muchachito allá en la soledad le ganó a un oso y le ganó. No había. Estaba ganando sus batallas en privado. ¿Y sabe lo que estaba haciendo eso en la vida de David? Lo estaba preparando para su más grande batalla, que no iba a ser en privado, sino iba a ser en público para la gloria de Dios Padre. Iba a ser en público para la gloria de Dios Padre. Sí, ningún equipo. México no puede ganar en este mundial. ¿Cuántos saben que ya viene el mundial? Dígame amén. México no puede ganar el mundial si antes no entra a la, ¿cómo le llaman? Martín, ayúdame. A las últimas, como los playoffs, ¿no? A los cuartos de final. Gracias, Martín. México no puede ganar el mundial si antes no entra a los cuartos de final. Primero tiene que entrar a los cuartos de final y luego ganar el mundial. Y creemos, bueno, por lo menos yo creo que vamos a ganar el mundial. Si usted no cree, le falta más fe. Y si usted le va a Estados Unidos, no me hable. No, es cierto, estoy jugando. Pero antes de que entre a los cuartos de final, tiene que ganar los juegos de antes. No podemos irnos directo a ganar el Super Bowl. No. Se tienen que ganar batallas antes. ¿Y qué es lo que está haciendo en esta temporada rara de tu vida donde nada está sucediendo a tu manera? Gana las batallas internas, porque un día vas a estar en público. Un día Dios te va a poner en público y las batallas que ganaste internamente, en privado, donde nadie te estaba viendo, esa va a ser tu fuerza para ayudar a otros, para darle la gloria a Dios y que el nombre de Jesús sea glorificado. Pastor, ¿cómo es una oportunidad estas etapas y temporadas difíciles de nuestra vida? ¿Cómo es una oportunidad? Bueno, una última manera de cómo los procesos de Dios son unas oportunidades es que son unas oportunidades para ayudarnos a corregir nuestro carácter. Sí, aquí en 1 Samuel capítulo 17 verso 15, que quiero que lea conmigo. 17:15 dice: pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. Quiero que se enfoque en esta parte. Iba y venía. ¿Qué quiere decir eso? Que David fue obediente aun cuando no tenía sentido. ¿Sabe que ha habido épocas de mi vida donde veo que las etapas y las temporadas por las cuales Dios me está pasando no tienen sentido? Y muchas veces cuando no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida, digo, no entiendo y por eso no quiero obedecer. Pero aún en ese momento de David, cuando no sabía lo que Dios estaba haciendo, aún era obediente a su padre. Su padre le decía: vete a cuidar las ovejas, y ahí iba el joven David. Su padre le decía: vente para acá, ve a llevarle lonche a tus hermanos, y ahí iba el joven David.
Su padre le decía: vente porque el rey te está llamando para que vayas a tocar el arpa para él. Y ahí iba el joven David, obediente. Dios estaba tratando con el carácter de David. En mis tiempos de juventud, todavía soy joven, pero ya no tanto, me tocó ser músico y andar tocando, y me tocó tocar con muchos músicos muy talentosos en la iglesia. Y me daba cuenta que eran muy talentosos, 1000 veces más talentosos de lo que yo podía hacer. Pero también me daba cuenta que les faltaba carácter, les faltaba humildad, les faltaba integridad, les faltaba templanza. Sí, eso es lo que pasa cuando empezamos a brincarnos los procesos de Dios. Perdemos oportunidades para que Dios trate con nuestro carácter. Dios trató con el carácter de David. Dios trató con el carácter dándole y enseñándole obediencia, aun cuando él sabía que él era el siguiente rey. Y para citar en el final a Sam Brennan, el día de hoy tal vez estés pasando por momentos y etapas y temporadas de tu vida que no tienen sentido, que no sabes por qué Dios está haciendo eso en tu vida, y parece que todo está sin sentido. Pero también cito a Sam Brennan en la película Pixels: pero de repente, si le creemos a Dios, de repente todo comienza a caer en su lugar. Porque todas, dice el apóstol Pablo, todas las cosas obran, trabajan para nuestro bien, para aquellos que amamos a Dios. Y tal vez usted se pregunta: pastor, pero todas, sí, todas, aún esas temporadas de nuestra vida que parecen no tener sentido. Confíe en Dios en esta etapa de su vida y aprenda las lecciones, porque de repente todo comienza a caer en su lugar. Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana, que podemos tomar esta historia moderna y abrir tu palabra, y nos puedes hablar. Y yo sé que tal vez hay algunas personas aquí en este lugar que están pasando por temporadas difíciles y temporadas raras donde parece que nada tiene sentido. Pero pedimos que tu palabra el día de hoy haya hablado en nuestro corazón, en mantenernos obedientes, en pelear nuestras batallas internas para que ellas se conviertan en nuestra fuerza en público. Te damos gracias por todo lo que haces y lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, los amo. Dios les bendiga.